Ok, más a Facebook. Perfecto, adelante, Saúl. Sí. ¿Comenzamos? Sí, adelante ya. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, que nos damos cita la tarde y noche de hoy, según corresponda en las regiones donde nos encontremos, en los usos horarios donde nos encontremos. La tarde, noche de hoy vamos a continuar hablando acerca de las elecciones que ya comenzaron, que de hecho el día de hoy es cuando se cierra precampaña. Ayer ya hubo cierres de precampaña en todos los estados. Y comienza una época de veda, donde no pueden hacer proselitismo político de ningún tipo, específicamente en los estados y también a nivel nacional, específicamente con un afán restrictivo en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a abordar en este breve análisis de esta tarde-noche 3 temas principales. Vamos a hablar de quién está gobernando actualmente en esos estados, partidos y qué figuras políticas. Vamos a hablar del chapulineo que se está suscitando entre los partidos políticos y que es algo de lo que debemos cuidarnos mucho en Morena. Y vamos a hacer un análisis genérico de qué se hizo en las precampañas, de quiénes son los precandidatos mejor posicionados o precandidatos únicos que evidentemente van a pasar a ser los o las candidatas a gobernador o gobernador en los estados. Para comenzar esto, hablaremos acerca de quién gobierna actualmente cada uno de estos 6 estados donde se van a realizar elecciones este año, es decir, son personas, hombres y mujeres, bueno, de hecho son solamente hombres, ¿no? Eso ya tenemos que terminar con ese eh, el uso del patriarcado en la toma de decisiones a nivel gubernatura. Son solamente 6 hombres en 6 gubernaturas que se están disputando. ¿Cuáles son estas 6 gubernaturas? Bueno, de norte a sur, hablamos de Tamaulipas, hablamos de Durango, hablamos de Aguascalientes, hablamos del estado de Hidalgo, el estado de Oaxaca y el estado de Quintana Roo. ¿Quién gobierna actualmente? ¿Quién va a terminar su mandato este año? De norte a sur, hablemos del caso de Durango. Durango es un estado que está gobernado por el Partido Acción Nacional. El Partido Acción de estos 6 estados donde hay elecciones, el PAN gobierna en 4. Es decir, estos 4 gobernadores salientes entraron en el año de 2016 y van de salida. 4 panistas y 2 priistas. ¿Cuáles son los estados panistas? El estado de Durango, el estado de Tamaulipas, el estado de Aguascalientes, el estado de Quintana Roo. ¿Y cuáles son los priistas? El estado de Oaxaca y el estado de Hidalgo, que dicho sea de paso, Hidalgo, al igual que Coahuila, donde se realizarán elecciones el próximo año 2023, nunca ha sido perdido por parte del PRI. Es decir, el PRI ha gobernado entre los estados que no ha dejado de gobernar, se encuentra Hidalgo y Coahuila. Porque es importante señalarlo, ya iremos específicamente al caso de Hidalgo, porque son estados que han sido bastión del priismo y que ahora tambalean y que como Morena vamos a, pues a quitarles, ¿no? A quitarles la batuta ahí en ese estado, que ya no sigan robando. Comenzando con el estado de Durango, que es junto con Tamaulipas, si vemos un mapa, lo vamos a ver a la par, son los estados que están más al norte, donde hay elecciones. Es un estado que está gobernado actualmente por el PAN, el gobernador José Rosa Saizpuru. Llega en una campaña pues, relativamente fácil, con mucha popularidad, pero se ha ido perdiendo esa popularidad en el camino. Morena ahí se posiciona como el estado, más bien como el partido favorito, en caso de que no haya una coalición por parte del PRI, del PAN y del PRD. La coalición, como van avanzando las cosas
y las alianzas entre estos partidos de oposición ahora, pues parece que sí se va a realizar y va a ser una elección muy cerrada, una elección compleja que también se agrava por la gran división que hay dentro de Morena en Durango, ¿no? A raíz de, pues, de la encuesta, ¿no? ¿Cómo sale José Rosa Saizpuru? Sale como un gobernador muy golpeado, muy alejado de la gente, como un gobernador que llegó con mucha popularidad y terminó con una crisis de inseguridad muy grave. Y bueno, el PRI se queda sin, el PAN se queda sin candidatos. El candidato que está compitiendo ahí en Durango por parte de esta alianza que la encabeza el PRI es Esteban Villegas. Esteban Villegas, que ya fue alcalde de Durango y que bueno, también está probado que es un perfil de esos antiguos priistas dinosaurios, ¿no? ¿Quién va por parte de Morena? Alma Marina Vitela, quien fuese presidenta municipal de Gómez Palacio. Y bueno, ya en un segundo momento hablaremos de qué acciones tomar específicamente para apoyar a nuestras y nuestros precandidatos y posteriormente candidatos. En el caso de Tamaulipas, aquí es un caso muy especial porque es una figura muy controversial por las redes del crimen organizado que se le han descubierto. Él es Francisco García Cabeza de Vaca, uno de sus hermanos actualmente es senador, él es gobernador por el PAN. ¿Y con qué aprobación se va? Durango, el gobernador que sale de Durango, que les comentaba, José Rosa Saizpuru, se va con una aprobación del 14.2%, es decir, una aprobación muy baja, la gente ya no lo quiere. Y pasa algo curioso en Tamaulipas. Tamaulipas sale Francisco García Cabeza de Vaca con una aprobación del 47.1%, es decir, tiene una aprobación, si bien es baja, es menor de la media, si bien es baja, es el gobernador saliente con mayor aprobación. ¿Por qué? Porque ha logrado permear su discurso de que es un golpeteo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eso que se le señala que tiene vínculos con el crimen organizado, que es un narcogobernador, que ha dejado que crezca la delincuencia, el tráfico de migrantes, etcétera, entre muchas cosas más en Tamaulipas, y ha logrado permear dentro de la sociedad al tal grado que se va con un 47.1% de aprobación, el cual, insisto, no es alto, al contrario, está por debajo de la media, pero nos prende las alertas de decir no hay que confiarnos en Tamaulipas. En el caso de Aguascalientes, el gobernador saliente, que por cierto está peleado con todo el Partido de Acción Nacional, Martín Orozco, se va con un 36% de aprobación. Ustedes saben que Aguascalientes es un estado donde el panismo ha permeado a nivel no solamente empresarial, también a nivel comunitario. El panismo ha logrado manejar una narrativa de bienestar, ¿por qué lo han conseguido? Porque es un estado pequeño, es un estado que tiene sus fronteras limitadas, es decir, es un estado chico territorialmente hablando, pero con un PIB, un Producto Interno Bruto importante, ya que el hecho de que sea pequeño le permite controlar de una mejor manera los temas de seguridad. No es un estado que sirva necesariamente de paso para el tema de la delincuencia organizada. Entonces, eso le permite tener un control, ¿no? Una paz que promueve la inversión. Es difícil para Morena ganar Aguascalientes por esto mismo, ¿no? Que es el mismo caso que sucede en Yucatán. En Yucatán hay elecciones hasta el 2024. Entonces, Martín Orozco, yo les comentaba, es el gobernador saliente, gobernador panista, se va con un 36% de aprobación y es un gobernador que se va molesto con su partido, que ya no cree en su partido, que públicamente, incluso con los medios de la derecha como Loret de Mola, ha declarado en contra del presidente de su partido, quien es Marco Cortés, y quienes se han encargado pues, de minar las posibilidades de crecimiento, de intentar, porque ni siquiera lo han logrado, no han sabido ser oposición. Ahora, el caso de Hidalgo es un caso que les comentaba que es especial y que es importante que lo tomemos en cuenta, porque ahí gobierna
Omar Fayad. Omar Fayad, priista de Hueso Colorado, se va con un casi 46% de aprobación de Hidalgo. El Congreso local de Hidalgo lo ganamos con Morena. Se ganó el Congreso local en las elecciones pasadas, pero no se ganaron los municipios. Se ganaron 8 municipios de Hidalgo y la realidad es que el gobernador actual ha sido una persona que ha estado muy cercana, hay que decirlo, muy cercana al gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando comenzó la pandemia, el gobernador Omar Fayad estuvo muy a la disposición de la toma de decisiones del gobierno federal y parece que no está metiendo las manos, a diferencia de Tamaulipas y a diferencia de Durango. Y en Aguascalientes, como tal, Martín Orozco, el actual gobernador, se ha deslindado de la elección. Omar Fayad, como tal, a mi parecer profesional, es quien menos está metiendo las manos en su estado, al igual que Alejandro Murat de Oaxaca. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un entendimiento, ¿no? De facto, de que Morena está muy posicionado en esos estados, principalmente en el estado de Hidalgo y en el estado de Oaxaca, de que Morena va a arrasar en ambos estados y que ya no hay nada más que hacer. Es la fuerza popular, es la fuerza de la movilización territorial la que los está desplazando. En el caso de Oaxaca, como les comento, el actual gobernador, Alejandro Murat, se va con un 45% de aprobación. Insisto, es un porcentaje de aprobación bajo, es un mal porcentaje de aprobación, de hecho se van reprobados, ¿no? Se van reprobados, pero no se van tan reprobados como el caso de Durango, que se va con un 14% de reprobación, no podría llamarlo ya aprobación. Oaxaca es uno de los estados donde Andrés Manuel López Obrador está mejor posicionado. En este orden está mejor posicionado Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar en Tabasco, en segundo lugar en Campeche, en tercer lugar en Quintana Roo, que también hay elecciones en Quintana Roo, en cuarto lugar en Oaxaca y en quinto lugar, así sucesivamente nos vamos, quinto lugar Guerrero, etcétera. Pero en primer lugar Tabasco, segundo lugar Campeche, tercer lugar Quintana Roo, donde hay elecciones a gobernador, ahorita lo vamos a abordar, y cuarto lugar Oaxaca, donde también hay elecciones. Alejandro Murat se va entonces con una calificación reprobatoria por parte de la ciudadanía, de los oaxaqueños, quienes están muy satisfechos. La realidad es que Morena, dentro de estos 6 estados donde hay elecciones, en Oaxaca es donde Morena tiene la mayor aprobación. Y no Morena por ser Morena, Morena por la toma de decisiones que ha estado haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz de la construcción de caminos, a raíz de los apoyos sociales, a raíz de una serie de decisiones trascendentales que han sido causa de una mejor calidad de vida en el estado, ¿no? Recordemos que en Oaxaca es donde se está desarrollando el tren transísmico, que va a pasar de un océano a otro, del Atlántico hacia el Pacífico, generando un polo de desarrollo importantísimo. Entonces, todo esto ha generado un clima de bienestar en Oaxaca, atribuido efectivamente a nuestro presidente. Ningún otro presidente, esto yo creo que hay que dejarlo muy en claro, había volteado a ver a las comunidades donde sí se ha metido a caminar nuestro presidente, no una vez, en varias ocasiones. Por eso en el estado de Oaxaca y en el estado de Hidalgo, particularmente en estos dos, pero principalmente en el estado de Oaxaca, la marca Morena como marca de partido, como movimiento organizado, tiene mucha popularidad, tiene mucho peso y va a ganar con mucha contundencia. En el caso de Quintana Roo, el gobernador es Carlos Joaquín Caldwell, se va con un 41.6% de aprobación o reprobado, más bien, se va reprobado, siendo que llegan con amplia popularidad y se van muy mal. Quintana Roo, a pesar de que llegó con una alianza PAN-PRD, Carlos Joaquín Caldwell se identifica más con el Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, esa zona, ahorita que pasemos a abordar el análisis general,
Es una zona muy curiosa que está teniendo grandes cambios por la definición de candidatos que se está dando por allá. Ahora, vamos a pasar a algo que yo creo que es importante que lo señalemos, que se vaya tocando, porque esto le pasa a todos los partidos, y es hablar del transfugismo. ¿Qué es el transfugismo? La palabra transfuga, en términos coloquiales, significa chapulín. El transfugismo, hablar de transfugismo es hablar de chapulineo. ¿Qué quiere decir chapulineo? ¿Qué quiere decir transfugismo? Que no se identifican ideológicamente con un partido. Es decir, que como hoy pueden estar en Morena, mañana pueden estar en el PAN y pasado mañana pueden estar en el Verde y en una semana pueden estar fundando un partido completamente distinto a todo donde han participado. ¿Por qué es importante hablar del transfugismo? Porque hay que identificar, primera, para ganar el debate, quiénes son los chapulines de los otros partidos. En segunda, para señalar y cerrar la puerta o poner candados, si bien no cerrar la puerta, poner filtros que no permitan que perfiles o cuadros políticos de otros partidos, principalmente cacicazgos locales, terminen en Morena, porque esos perfiles son quienes comienzan a desplazarnos a los que somos fundadores, a los que le hemos caminado, a los que hemos afiliado, a los que hemos dado la cara por el partido y a los que, más allá de haber comenzado, a los que seguimos en Morena, a pesar de las decisiones, no digo buenas o malas, ese es otro debate que se tiene que dar, pero a pesar de las decisiones que se están tomando. Ahora, ¿cómo va el chapulineo o el transfugismo en estas elecciones para gobernador del 2020, de este año? Ha habido 4 cambios, 4 saltos de chapulines, yo creo que los más importantes que tengo acá identificados, de los que les quiero platicar, van a surgir más, sin duda que van a surgir más, sin duda que van a surgir más. Los candidatos deben de estar ya definidos en una semana y media. Estamos hablando del límite para definir candidaturas de los partidos el día 22. Es decir, puede pasar cualquier cosa. Hay que estar muy atentos porque no queremos que nos suceda que se nos infiltre otra Lili Telles, que llega siendo o llega con una bandera de izquierda, llega con una bandera de Morena, con una playera del presidente y termina siendo más de derecha que los de derecha. Entonces, en el caso de Durango, tenemos que la candidata o precandidata, más bien la precandidata única por parte de Movimiento Ciudadano, antes era del PAN, ¿no? Ahora ya está en el movimiento progresista progresivo, ¿no? Lo cual me parece una incongruencia. Es Patricia Flores Elizondo, para quienes sean de Durango, que nos estén viendo y tengan conocimiento de lo que sucede en su estado, pues ustedes saben que Patricia Flores Elizondo siempre fue una panista desde que comenzó su militancia y ahora va a buscar la candidatura por parte de Movimiento Ciudadano. En el caso de Hidalgo, aquí es donde quiero que prendamos bien las alertas y que estemos muy atentos a lo que sucede dentro de nuestro partido. El que era el coordinador de la Junta de Coordinación Política, es decir, de la JUCOPO. ¿Qué es la JUCOPO? Es donde se juntan las cabezas de los grupos parlamentarios en el Congreso local de Hidalgo, del estado. Por parte de Morena, el presidente era Francisco Javier Berganza, cantante muy famoso. ¿Y qué sucede? No le dan la candidatura por Morena, no aparece rankeado en las encuestas. Él dice mover por la vía independiente, después Movimiento Ciudadano le ofrece la candidatura y ahorita, si ustedes tienen algún familiar en el estado de Hidalgo o ustedes se acercan al estado de Hidalgo, está tapizado de Francisco Javier Berganza con el logo del águila naranja, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Hay que tener cuidado ahí, porque imaginen ser el coordinador de la bancada de los diputados locales de Morena. Y recuerden lo que les dije en un inicio, Morena llegó a tener más del 50% del Congreso local de Hidalgo en las elecciones pasadas. No era poca cosa, era un cargo relevante y se le dio la confianza para que participara, pero dejó entrever, no entrever, dejó ver sus verdaderas intenciones, ¿no? Que era una ambición más allá del movimiento. Ahora va por Movimiento Ciudadano. Hay que poner mucha atención en estos perfiles. Ahora, en el caso de Oaxaca, es el único de Morena.
el único, porque todavía, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el momento, porque no sabemos si vaya a suceder otro en Quintana Roo específicamente. En el caso de Oaxaca, tenemos a Alejandra García Morlán, quien es un perfil que siempre militó en el PAN, al igual que la de Durango, que Patricia Flores, y ahora igual terminó en Movimiento Ciudadano. Este es un análisis que, terminando estos perfiles, me faltan dos, tenemos que hacer. ¿Por qué Movimiento Ciudadano, la mayoría de ellos? Ahora, en el caso de Quintana Roo, sucede algo curioso. El Partido Verde, controlado en sus inicios y hasta la actualidad por alguien con el mote El Niño Verde, tiene mucha influencia en el estado de Quintana Roo. ¿Por qué en el estado de Quintana Roo? Porque económicamente es uno de los polos de inversión más importantes del país, porque tiene la ciudad, dentro del municipio de Benito Juárez, tiene la ciudad de Cancún. Ustedes saben que Cancún conecta al mundo con México, económicamente hablando y también turísticamente hablando. Entonces, en el caso de Quintana Roo, Laura Fernández, que era diputada federal por el Partido Verde, se va de precandidata única por el Partido de la Revolución Democrática. Les veía un perfil Morena que había que tener muy cuidado, ¿no? Que había que escribirle, incluso decirle, "Pues, somos morenistas, hay que acordarse, ¿no? De dónde venimos, cuál es nuestra lucha". Y es el caso de la senadora Freida Maribel Villegas Canché, quien es senadora por Morena. Recordemos que Morena ahí gana 2 senadurías, el caso de Freida Maribel Villegas Canché y el caso de José Luis Pech, el senador Pech, quien gana la encuesta realmente, ¿no? Y que tiene los mayores positivos. Pero bueno, la decisión se va en torno a la presidenta de Cancún, de Benito Juárez, Mara Lezama, ¿no? Hay que estar muy atentos a los chapulineos, a los transfugismos. Esa es la palabra correcta, transfuga. ¿Por qué? Porque hay que poner filtros, porque las decisiones se tienen que tomar en función de los méritos que tenga la persona, de los méritos que tenga en su lucha. No porque llegue con todo el dinero del mundo, ni porque llegue apadrinado por el líder de otro partido, se le van a abrir las puertas, porque eso le cierra la posibilidad a nuestros propios militantes, a nosotros mismos. Ahora, yo mencionaba acerca de por qué a Movimiento Ciudadano. Bueno, este análisis yo creo que es importantísimo que lo tengamos muy presente, porque si permitimos que Movimiento Ciudadano siga creciendo, se va a volver un verdadero problema y un cáncer para el país, porque se pinta como una fuerza que está borrada ideológicamente, es decir, cacha a todos. Al menos el PAN está definido como de derecha y lo tienen muy claro ellos, ¿no? Y excluyen. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere decir que sea un partido de derecha? Que prefieren el orden por encima del bienestar social, que prefieren ser o conservar lo que ya existe en lugar de darle posibilidad o oportunidad a que crezcan en oportunidades nuevas personas. Entonces, tenemos al PAN por un lado, tenemos a Morena por el otro, Morena defendiendo lo que es la izquierda, junto con el Partido del Trabajo y junto con el Partido Verde, pero Morena encabezándoles, y tenemos al PAN por el otro lado, acuerpando al PRD y acuerpando al PRI, que son partidos que funcionan como satélites alrededor del PAN. Y por en medio, y ellos lo mencionaban cuando comenzaron su transición de partido Convergencia a partido Movimiento Ciudadano, se está metiendo esta nueva fuerza que ya gobierna 2 estados, y no son 2 estados sin demeritar ningún estado, 2 estados cualquiera. Son 2 de los estados que tienen la generación industrial más importante a nivel país. Es el estado de Jalisco y es el estado de Nuevo León ahora con Samuel García. Y las capitales, ¿no? No son solamente los estados. Es el estado de Jalisco, pero gobiernan Guadalajara, gobiernan Zapopan, gobiernan Tlaquepaque, gobiernan las principales ciudades de estos estados, y a la par en Nuevo León gobiernan Monterrey, gobiernan San Pedro, etcétera.
¿qué está sucediendo con Movimiento Ciudadano? Le está apostando a que en los procesos internos de los partidos, como el caso de la encuesta en Morena, haya gente que no esté conforme con la decisión. Entonces, cuando no están conformes con la decisión de la encuesta y la ambición está por encima del proyecto de nación, MC es cuando se acerca. Y se acercan y les ofrecen las candidaturas. Entonces, hay que estar muy atentos a Movimiento Ciudadano, porque es un partido que está en franco crecimiento. Estuvieron cerca de dar la batalla en Campeche. De hecho, Movimiento Ciudadano gana la capital de Campeche, gana Campeche capital y otras ciudades importantes. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también le está apostando, y esto es importante que lo señalemos a las personas que vayan a votar en el extranjero, que vayan a votar en los estados en las elecciones de este año, le están apostando a perfiles que no tienen ni la menor idea de la parte social. Les voy a citar el ejemplo de Roberto Palazuelos, seguramente muchos lo conocen aquí. Roberto Palazuelos es un actor, empresario, hotelero, que se ufana de haber sido amigo de los hijos de los expresidentes, de haber viajado en los aviones presidenciales, de haber vivido en total impunidad, de haber asesinado a 2 personas. Es una persona clasista, es una persona elitista, es alguien que discrimina. Imagínense ustedes que Roberto Palazuelos va en segundo lugar en las encuestas en Quintana Roo. Eso es terrible. Eso es una verdadera tragedia. Imagínense ustedes que Morena estuviese a la par, porque ahorita Morena sigue acá, en Quintana Roo, y el que le va en segundo lugar va 20 puntos abajo. Pero Samuel García iba más puntos abajo e iba en cuarto lugar en Nuevo León. Entonces, hay que tener cuidado con esos perfiles y hablar con quien vayan a votar, con la gente que vive en esos estados. Hay que promover que se haga un análisis crítico y no solamente porque nos caiga bien o porque le conozcamos, porque haya salido en alguna novela o en algún programa, en Big Brother o en cualquier cosa, no solamente porque lo conozcamos de la televisión, quiere decir que sea un buen perfil para el Estado. Al contrario, es un perfil nocivo, es un perfil que va a llegar, si, digo, no lo vamos a dejar llegar, pero que si llegase, es un perfil nocivo para el Estado. ¿Por qué? Porque no toman decisión en función de la gente, no es gente de izquierda, ni siquiera tienen un acercamiento social alguno. Entonces, bueno, eso respecto a quién gobierna y respecto a los transfugismos, ¿no? Los transfugismos se dan no solamente a nivel estado, ¿no? A nivel gubernatura, se dan también a nivel local. Yo creo que todos aquí conocemos de alguien que enarbolaba la bandera de la izquierda y de repente se pasó a la derecha y viceversa. Y hay que tener mucho cuidado. La ola de Morena, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue tan grande que hasta basura trajo. Y hay que señalarlos, porque si no, esa gente viene de otros partidos, viene de haber sido caciques locales, vienen con todo el dinero del mundo de haber saqueado sus municipios, a sus estados, y vienen a meterse a Morena. Y vienen a meterse como un cuchillo en mantequilla de manera muy fácil, porque no estamos lo suficientemente coordinados para cerrarle las puertas con filtros que hablen de los méritos y de los méritos del trabajo con el que fundamos Morena, todos nosotros, y que es el trabajo en campo, que es el trabajo de territorio, que es el trabajo social. Ahora, vamos a hablar de nuestros candidatos, a grosso modo, bueno, precandidatos, ¿no? Todavía no podemos hablar de candidatos, precandidatos, que están compitiendo, que están aspirando a ser los candidatos en los estados por parte de Morena. En el caso de los estados del norte es donde más se está cerrando la elección, es ahí donde necesitamos meterle todas las fuerzas, todos los kilos, porque la realidad es que el PAN está tomando terreno, está aprovechando las fisuras internas de nuestro partido, sobre todo cuando se da esta toma de decisiones a raíz de la encuesta, para capitalizarlo, ¿no? En el caso de Tamaulipas,
La realidad es que Américo Villarreal, quien fuese el único precandidato y que seguramente será el candidato, iba muy arriba en las encuestas. Entonces, surgen otros perfiles al interior de Morena, y aquí lo podemos hablar en confianza, que como no se hizo un control de daños adecuado, han permitido que el truco que es la competencia, el precandidato que abandera al PAN en el estado y la coalición PRI-PRD-PAN vaya creciendo. Necesitamos ahí ampliar el debate y señalar que Morena no puede perder Tamaulipas. Morena no debe perder Tamaulipas, porque es un infierno el que viven los tamaulipecos. Los tamaulipecos viven en la zozobra, viven en el miedo, viven con el terror de salir a las calles, porque son ciudades que están, no todas, pero muchas de esas ciudades están controladas por los delincuentes. Y el principal delincuente de Tamaulipas se llama Francisco Javier Cabeza de Vaca. Y tenemos que sacarlo, porque el truco es solamente una rama más de él y es, si Tamaulipas es gobernado nuevamente por el PAN, va a haber impunidad. Así, si Tamaulipas es gobernado nuevamente por el PAN, no se va a poder hacer justicia en contra de esta persona que se lleva el arca pública completa a sus bolsillos. Ahora, en el caso de Durango, también se está apretando la elección. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Durango forma parte de algo llamado el Triángulo del Norte que abarca el estado de Sinaloa, el estado de Durango y el estado de Chihuahua. ¿Y por qué se le denominó así? Porque es un área rica, específicamente en la sierra, en una orografía muy compleja, ¿no? ¿Qué es la orografía? Que tiene muchas montañas, que tiene una zona boscosa y luego en otra parte tiene zona de sierra, la serranía, tiene grandes ríos, tiene cuevas, etcétera. Entonces, la orografía de este Triángulo del Norte es muy compleja, lo cual permite que la delincuencia organizada tenga sus bases operativas ahí. Específicamente, ustedes ya saben quién. No vengo a promover el nombre de estos delincuentes, pero sabemos que están metidos en la elección y sabemos que están metidos con el PAN. Entonces, ¿qué sucede en el Estado? Que la gente tiene miedo, ¿no? La gente, si bien tiene esperanza, eso no quiere decir que deje de tener miedo. ¿Por qué? Porque saben que las autoridades actuales saben que Rosa Saispuro está vinculado con la delincuencia organizada y saben que Esteban Villegas fue financiado por la delincuencia organizada, así con todas sus letras. Entonces, ¿cómo podemos apoyar en estos estados donde se está complicando? Y bueno, el estado de Aguascalientes, que ya todos nosotros sabemos que es un estado donde es difícil entrar para la izquierda, donde ha sido muy complejo articular algún tipo de esfuerzo ahí. ¿Por qué? Porque la derecha tiene la narrativa muy controlada ahí desde los medios de comunicación, tiene muy controlado a la base social, sobre todo los movimientos sociales, para que no se desarrollen en Aguascalientes, en el estado. Pero en Durango y en Tamaulipas no. En Durango y en Tamaulipas, Morena en términos electorales está a la cabeza. Morena en términos de popularidad está por encima de cualquier fuerza política y no podemos permitir que se pierdan. Al contrario, tenemos que echarle más ganas, tenemos que promover mucho más y alentar también. Si a lo mejor no conocemos o no tenemos familiares o no tenemos amigos en Tamaulipas, hay páginas en Facebook, hay otros mecanismos para poder alentar a la militancia que está allá. No necesariamente a los candidatos o a la candidata, pero sí alentar a la militancia. La militancia necesita sentir un respaldo a nivel mundial, un respaldo de todos los militantes de Morena y que sepan que tenemos los ojos puestos ahí y que creemos que se puede lograr. Entonces, eso en la parte norte. La realidad es que en la parte centro-sur, Morena está mucho más holgado, Morena está sobrado, pero no por ello nos podemos confiar. Específicamente en el caso de Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, que es la parte centro-sur,
en el centro Hidalgo. Hidalgo es un estado tranquilo en términos de seguridad, que el único problema que tiene es el tema del huachicoleo, que se ha mermado mucho gracias al combate que se le ha dado por parte del gobierno federal. Y como les comentaba cuando hablábamos de quién gobierna actualmente en los estados, es un estado que es gobernado por Omar Fayad, quien se ha alineado, así tal cual con todas sus letras, se ha alineado a la política, a las políticas públicas promovidas por parte del gobierno federal, y creemos que no va a intervenir. Hasta el momento no ha intervenido, ¿no? Entonces, eso es algo positivo, eso es algo que permite que la democracia funcione, a diferencia de los estados del norte, ¿no? Que no solamente han intervenido ellos como estado, sino por parte de su brazo alterno, ¿no? De esta ala oscura. Entonces, en el caso particular de Hidalgo y de Oaxaca, no han intervenido los actuales gobernadores. Yo creo que Morena en esos dos estados es donde va a obtener la mayor votación, particularmente en Oaxaca. ¿Quién es el candidato precandidato por parte de Morena en el estado de Hidalgo? Es el senador Julio Menchaca. El día de ayer pidió licencia en el Senado de la República ante todos los senadores. La realidad es que con muy pocos senadores que piden licencia se comportan todos los grupos parlamentarios como se comportaron con Julio Menchaca. Muy admirado, muy aplaudido, muy reconocido su trabajo. Y bueno, Julio llega a un estado que conoce. Él ya fue magistrado, presidente de justicia ahí en el estado, y es alguien que se ha comportado de manera muy institucional. La realidad es que al interior de Morena, la única fractura que hubo ahí fue con Javier Berganza, pero, pero está muy articulado el partido, por eso creo que va a tener una gran votación. Y bueno, en el caso de Oaxaca particularmente, un estado muy golpeado a raíz de todas las prebendas neoliberales que se suscitaron después del gobierno, bueno, desde el gobierno de la Madrid, de Miguel de la Madrid, continuando con Salinas de Gortari, Cedillo, etcétera. Oaxaca fue un estado de los más marginados, junto con Chiapas y Guerrero. Bueno, también Quintana Roo. Estos estados olvidados, estos estados que fueron desplazados de la toma de decisiones, que fueron desplazados del presupuesto público, que fueron desplazados de la mano de gobierno, ahora, a diferencia de todos esos gobiernos neoliberales, se ven beneficiados por Andrés Manuel López Obrador, quien conoce las necesidades, quien ha caminado los estados, quien ha subido a la montaña de Guerrero, quien ha subido a, quien ha pasado por las 8 regiones, por las distintas regiones de Oaxaca, y que sabe cuáles son las necesidades de las personas. Hay comunidades, y ustedes no me dejarán mentir, que no hablan español, que hablan dignamente su lengua indígena, y que no es solamente la lengua indígena, que son múltiples variantes de las lenguas, así como lo hay múltiples variantes del español y múltiples variantes del inglés. Entonces, Oaxaca va a ser, a mi parecer, el estado donde se gane con mayor contundencia. El candidato ahí es el senador Salomón Jara, que es un perfil competitivo, que ha estado mucho en tierra. Si bien ahí hay una confrontación al interior de Morena que no se ha salido de control, que no ha permeado en el discurso de la derecha, en contra de, no en contra, sino una discrepancia por el tema de la encuesta, que yo creo que es el único tema que nos ha llevado a discrepar en todos los estados, con Susana Harp, quien también es un gran perfil, es muy buen perfil, pero bueno, es una decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional, y, y es el precandidato, a menos que cambien las cosas, ¿no? Que yo lo veo complejo, porque ya va avanzado esto. Entonces, Oaxaca, veo en Oaxaca un estado donde se va a ganar con contundencia. Aún así, no hay que dejarles espacio para que nos ganen el debate, ni espacio para las equivocaciones, y entre más contundente sea el triunfo, también va a ser una señal y un símbolo de que las cosas se están haciendo bien. Recordemos que el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador
se está enfocando principalmente a los más pobres, ¿no? ¿Quiénes son los más pobres? Si bien el 54% del país, es decir, 5, casi 6 de cada 10 mexicanos viven al día, los más pobres estamos hablando del 14%, del 14 al 17%, que son personas que no tienen acceso ni siquiera a un alimento. Entonces, para allá se está volteando a ver, para allá. Y no es gente que esté esperando una dádiva, al contrario, es gente que está utilizando el apoyo que se le está dando por parte del gobierno federal para salir adelante. En el caso de Quintana Roo, ojalá, yo espero, de verdad, y aquí tenemos que participar todas y todos nosotros en generar presión. ¿Cómo vamos a generar presión a MC para que no elija como candidato a Roberto Palazuelos? Porque es un perfil competitivo. Es un perfil que es un payaso, sí, pero es un perfil competitivo que está creciendo en las encuestas y del cual no nos podemos confiar. Tenemos que generar presión para con el partido Movimiento Ciudadano, que ellos sepan que ese tipo de perfiles a nivel nacional le restan en su legitimidad. La realidad es que en Quintana Roo, si sigue ese perfil y se le permite crecer y Morena se confía, porque aparte Morena ahí sufrió igual un desgaste terrible a raíz de la decisión de la encuesta, donde la encuesta es ganada por el senador José Luis Pech, muy querido ahí en el estado, pero también estaba participando Maribel Villegas Canché, quien les digo que también tenemos que reforzar ahí su militancia para que no se nos vaya a ir con cualquier otra persona, y presionar a Movimiento Ciudadano desde nuestro papel de ciudadanos y desde nuestro papel de migrantes, presionar a Movimiento Ciudadano para que no elija a perfiles que sean unos payasos, que sean unos irrespetuosos, unos clasistas, unos xenófobos como Roberto Palazuelos. Eso en los 6 estados. ¿Cuándo comienza formalmente la época de campañas? En abril, ya los mantendremos informados. Por lo pronto, vamos a dejar de hablar de estos temas porque comienza una veda electoral. ¿Qué es la veda electoral? Que no podemos hablar por ley de las elecciones en donde hay estados. Esa veda abarca también al Ejecutivo, que en este caso es nuestro presidente López Obrador, donde no podrá tocar esos temas, los temas electorales, los temas de los estados desde la mañanera. Hay que estar muy atentos también, aprovechando este momento y la coyuntura que se está dando a raíz de la exhibición del chayotero de Carlos Loret de Mola. Hay que estar muy atentos de que no nos vayan a ganar la narrativa. ¿Qué narrativa? De que el gobierno es un gobierno que no apoya a los periodistas, de que restringe los derechos humanos. Señores y señoras, si fuese ese gobierno que ellos dicen, ellos ya no estarían participando en ningún medio, tal cual. Aristegui ya no tendría lo que le sucedió con Peña Nieto. En cuanto le sacaron el tema de la Casa Blanca, se quedó sin participación en ningún medio. Eso es un gobierno represor. El gobierno del presidente López Obrador, nuestro gobierno, el gobierno de Morena, no es un gobierno represor, pero lo quieren hacer parecer que sí lo es. Nos quieren ganar la narrativa, no hay que permitírselo, no hay que permitírselo, hay que señalarlo, ¿no? Y hay que estar muy atentos porque la derecha no tiene perfiles. La derecha crece solamente como una masa anónima, como un cuerpo único, pero no tiene perfiles. ¿Por qué? Porque todos están desprestigiados. Todos están desprestigiados. Todos son una bola de ampones, de rateros, y ya están probados ante la sociedad de que persiguen sus intereses personales, no los intereses colectivos de la propia derecha. Entonces, ahorita en este momento está creciendo como una masa así, única. Y a lo que le están apostando, en este caso los periodistas que le hacen el juego, llámese Loret de Mola, llámese Broso, llámese Ciro Gómez Leiva, etcétera, es a encauzarlos para, pues para desgastar a Morena en el tema electoral. No están volteando a ver al 24. Esto es importante que lo tengamos muy presente.
no están volteando a ver al 24, la elección presidencial, todavía no. Están volteando a ver desde este momento las elecciones locales. Este año tenemos elecciones en 6 estados. Es importante que los tengamos bien presentes. Es importante que participemos en la información, en la toma de decisiones, en los debates, en los argumentos, etcétera, en esos 6 estados, porque la derecha le está apostando a esos 6 estados. Por eso es que Latinus, este medio de derecha de Loret y Broso, que es pagado por el exgobernador de Michoacán, entre muchos accionistas más vinculados efectivamente a la oposición de nuestro movimiento, Latinus le está abriendo la puerta no solamente de su propio medio, le está abriendo la puerta de los otros medios de comunicación a las y los candidatos que se están posicionando para golpear a Morena. Apenas acaba de estar eh, Roberto Palazuelos en una entrevista con Loret, pero son nefastísimos, pero tenemos que saber qué está haciendo la derecha. ¿Y qué está haciendo? Se está articulando a través de este tipo de personajes, que no están vinculados necesariamente o abiertamente con un partido, pero que sí están vinculados como oposición. Llámese Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Loret de Mola, Broso, etcétera. Entonces, yo lo dejo ahí para respetar los tiempos. Cedo el uso de la voz a secretario técnico Diego Torres. Gracias, Saúl. Buena exposición. Pues así es, ¿no? Ahorita vamos a entrar dentro de lo que es la veda, que abarca desde el 4 hasta el 10 de abril, el 4 de febrero al 10 de abril, en el que no podemos, nosotros no tocaremos esos temas, pero esa es la tarea que tienen los protagonistas del cambio verdadero: investigar, informarse y pasar la voz, ¿no? Ellos sí pueden hablar, ellos sí pueden comentar de esto, tanto de esto como de el proceso que se va a celebrar el 10 de abril, que es la revocación de mandato, ¿verdad? Entonces ahí tienen eso para hacer. La próxima semana vamos a hablar sobre lo que es la infodemia y el mal que causa las noticias falsas a la democracia, para que de eso sí podemos hablar. Y pues si hay una ronda de participaciones, si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, tiene la mano levantada el compañero Henry. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Hola Adelante. compañeros, buenas noches. Pues muchas gracias por compartir todo lo que ahorita estoy escuchando. Les recomiendo que miren el video que le hicieron los compañeros bueno, los compas de ahí de Tragaluz. Se supone que era autónomo, ¿no? Pero si ven el- la conferencia que tuvo ahí, o se puede decir que el juego de palabras que le hicieron aquí los de Tragaluz a este señor, Lorenzo Córdoba, pues se Lorenzo. ve que estuvo a modo, ¿no? Y ahí se ve claramente lo que dijo aquí el compañero de que van sobre la revocación de mandato. Lo quieren posicionar, ¿no? Como supuestamente candidato de la derecha para el 2024. Y ahí podemos encontrar varias respuestas a nuestras preguntas y varias formas de poderlos a ellos desenmascarar, porque todo esto se viene cocinando, no nada más con Lorenzo Córdoba, también con el Gilberto Lozano. Ellos mismos se comunican y se conectan. Yo a veces estudio a Gilberto Lozano y a veces a Lorenzo Córdoba, y yo veo como que tienen ciertas similitudes, porque los dos usan la psicología oscura y la disonancia cognitiva, ¿no? Para poder persuadir y para poder manipular a las masas. Pero ahorita lo preocupante es de que ellos traen una granja de bots, porque yo quise opinar ahí diciéndoles que era una entrevista a modo y no me dejaron. O sea, no tenía acceso a poder ver mi comentario. Ellos nada más están aceptando pues comentarios que estén a favor de Lorenzo Córdoba. Lo que podríamos hacer ahí es pues romper el cerco, compartir ese video en nuestras páginas nosotros y ponerle ahí que por qué no se puede compartir ahí en su página de ellos, por la razón que nosotros creemos de que ellos están apostándole a que van a hacer un fraude electoral para la revocación de mandato. Es lo que yo creo y lo que yo pienso, y mi análisis que yo he visto, y he sacado mis conclusiones de que Simón sí van para la revocación de mandato, a querer sacar al presidente. Y no dudo ni tantito que los periodistas asesinados ahorita en este tiempo es por parte de la derecha.
porque la derecha, perdón por mi francés, pero es una hija de su pinche madre que no duerme y no se cansa de estar ching y chinga al pueblo de México y con tal de regresarse en lo que sean. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Henry. Y pues sí, hay que estar informándose, informar a las demás personas. Y aquí, pues un tema también, ¿no? Para posterior lo que es el periodo de la ultraderecha. Yo siento que el posicionamiento de esta persona, de Roberto Palazuelos, es un experimento, ¿no? Para ver si puede entrar ese discurso racista, para ver si funciona, para implementarlo en las siguientes elecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado, sí, a pesar de pertenecer a Morena, sí, hacer un llamado a los demás partidos, ¿no? De que los mexicanos no estamos dispuestos a caer en ese juego en el que ha caído todo el mundo, ¿no? Ahorita las broncas que hay en Estados Unidos con el posicionamiento también de Trump. Creo que quiere, Domiciano, adelante. Activa tu micrófono. Tiene apagado su micrófono. Estaba yo pensando que podemos concentrarnos, por ejemplo, en Houston hay una comunidad de tamaulipecos muy grande. Trabajar los compañeros que estamos en Houston para ubicar, yo conozco varios de diferentes tipos de profesiones, mecánicos y de todo tipo, hacerlo de una manera más organizada y trabajar con esta comunidad, ubicarlos porque, por ejemplo, los que son del municipio de San Fernando se conocen unos con otros. Hay una población amplia del municipio de San Fernando en Tamaulipas, en Houston. Hay de otros estados otros municipios como Jiménez, Matamoros, Reynosa. Hay varios municipios que están concentrados en el área de Houston. Entonces, sí podríamos captar una muy buena cantidad de personas del estado de Tamaulipas para ir rompiendo la diferencia de lo que es lo aceptable para Morena, por la popularidad que tiene todavía el gobernador, que pues sabemos muy bien que es un maestro, es igual que Lorenzo Córdoba, es un maestro de la demagogia. Entonces mucha gente cae en las redes de la demagogia y pues y a veces se convierten hasta en admiradores de ese tipo de personas, pero pues los vamos a ir, mucha gente ya sabe lo que es de cabeza de vaca, que eso es un narco gobernador, todos lo sabemos hace mucho tiempo y pues está muy protegido ya como lo blindó el Congreso del Estado, pero nosotros podemos trabajar en la cuestión de las votaciones, ir ubicando a partir de ahorita, yo prometo y otros, y a nombre de otros compañeros también, que vamos a ir ubicando la población de los diferentes municipios de San Fernando, de Tamaulipas y tratar de captar la mayoría de personas que voten. Eso no es, aparte, lo más importante, porque todos tienen familiares. La campaña telefónica es muy efectiva. Nosotros la hemos realizado a diferentes niveles, la campaña telefónica, donde hemos convencido personas de que voten por determinado candidato y que repudien a otros candidatos. Entonces yo creo que podemos poner nuestro grano de arena para lograr que vaya creciendo el volumen de personas que puedan estar con Morena en el estado de Tamaulipas. Es cuanto, compañeros. Así es, muchas gracias, Domiciano. Adelante, compañera Marta. Sí, lo que está proponiendo el compañero Domiciano de ir contactando a gente de Tamaulipas es precisamente lo que deberíamos de estar haciendo todos en territorio de Estados Unidos y el resto del mundo. Localizar a los connacionales e ir haciendo directorio por estado para poder hacer llamadas y hacer el trabajo político que está mencionando el compañero Domiciano Aldape. Para contrarrestar lo que él acaba de decir, de que a veces caen en la demagogia de ciertos personajes, precisamente necesitamos desarrollar una mente crítica y analítica dentro de las y los mexicanos, principalmente primero con las y los militantes de Morena en el exterior, para nosotros poder platicar con las comunidades y con los contactos que tengamos a base del directorio que podemos ir armando y convencerlos o hacerlos conscientes de cuál es la lucha que tenemos que dar para poder ganar las elecciones desde el exterior. Nuestras posibilidades más amplias es la de estar hablando por teléfono
con los mismos connacionales por este territorio estatal, y que estos a su vez hablen a la República Mexicana con sus familiares, amigos y conocidos para crear esa fuerza que nos lleve al triunfo electoral, pues no solamente en estas elecciones por gobernatura, sino tenemos que ir preparando el terreno para el 24, compañeros, y no solo el 24, tenemos que seguir desarrollando esa mente crítica, analítica, para saber tomar decisiones desde el exterior y ser la fuerza política que ha visto el presidente Andrés Manuel López Obrador en nosotros, pero que todavía muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, es muy, muy gratificante escuchar una propuesta positiva de empezar a trabajar, y el compromiso del compañero en su estado donde él radica, empezar a hacer este trabajo. Me enorgullece totalmente el avance que hemos tenido en las reuniones Zoom con los compañeros y compañeras de mexicanos en el exterior que acuden a estas reuniones Zoom para enterarse, para aprender, a lo mejor hasta una palabra nueva que no conocíamos, y entender poco a poco el análisis que se debe de hacer desde el exterior para poder hacer más efectiva nuestra participación. Y no olvidar que en el transcurso de que estamos haciendo esta preparación y este apoyo desde el exterior, que es perdón, que es limitado todavía hasta este momento, porque tenemos un enemigo muy, muy tramposo, que es el INE, y que mucha gente, la mayoría de gente, porque es una mínima parte de los mexicanos en el exterior que han podido tramitar su credencial de elector. Entonces tenemos que usar otras armas para poder hacer patria como soldados, como los mejores hijos de México desde el exterior. Pero no quitar el dedo del renglón, que debemos al mismo tiempo exigir al INE y ver la forma de cómo convencer también que se saque la credencial de elector y que se le dé el derecho al voto que nos corresponde a las y los mexicanos en el exterior, que ha sido violado por parte del INE. Yo considero que el INE es el principal violador de nuestros derechos político-electorales. A veces veo comentarios, ahorita todo el mundo ataca a Morena, ataca a los dirigentes, a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional por muchas cosas, ¿sí? Pero no se han vuelto a pensar que no somos ni el partido ni la dirigencia, no somos responsables del el derecho que tenemos al voto, que ha sido violado, es precisamente violado por el Instituto Nacional Electoral, y debemos de empezar, como había dicho el licenciado Luis Álvaro en reuniones anteriores, a iniciar los trámites de credencial de elector por parte de todas y todos, y promoverlo con las comunidades que van a tener elecciones para gobernadores o gobernadoras, y que soliciten la credencial de elector para después, una vez, si no se les es entregada o se la solicitan y no les dan la cita, porque todavía nos queda algo de tiempo, una vez que se tenga ese requisito, ya el licenciado Luis Álvaro tiene el formato para iniciar un procedimiento, un juicio de protección de derechos electorales como mexicanos en el exterior, y de esa manera, como es algo individual que cada quien va a hacer, podemos asegurar también otra participación desde el exterior, no solo en las elecciones que vienen de gobernación, sino algo que nos viene antes, que es la consulta popular de la revocación de mandato. Entonces, hay mucho por hacer, tomen nota, tomen nota con papel y lápiz, y vayamos atendiendo las tareas prioritarias, ¿no? Como lo veamos en nuestro territorio, y proponiendo, como lo ha hecho el compañero Domiciano Aldape. Es cuanto, compañeros. Así es, muchas gracias, compañera secretaria. Pues sí, así es, tenemos bastante trabajo para el resto de lo que es el año. Tenemos el impulsar, los protagonistas del cambio verdadero tienen que impulsar la revocación del mandato, que sea un éxito, para que no se vaya a quitar. Tenemos la reforma eléctrica,
vienen elecciones y lo más importante, ¿no? Para los mexicanos en el exterior es la credencialización. Necesitamos hacer que el mexicano en el exterior saque su credencial. Necesitamos dejar de ser invisibles. Es la única manera en la que vamos a poder hacer valer nuestra voz, ¿no? Que no nada más valga el dinero que se manda, sino que valga el voto desde allá. La cantidad de inmigrantes que hay es demasiada. Tenemos el poder para elegir quién es el próximo presidente de la República. Es cosa de hacerlo valer. Hay que pelear por eso. Voy a dar la última participación de la noche, digamos a la hora, a la compañera Cielo. Adelante, Cielo. Buenas noches a compañeros, soy Virginia, pero como tengo varios tabletas, le tengo nombre. Perfecto. Mira, la razón que quiero comentar es que, mira, yo estoy en el estado de Washington, Vancouver, Washington, y todas las colegas que he estado contactado no tienen credencial elector. De hecho, ahorita las personas que traía yo ahorita se fueron de compra, ninguno tienen, no han renovado, se venció y no lo han sacado. La razón que porque a ellos, por su idioma, dicen que han llamado y que pues que está cerrado por el COVID, cosas así, ¿no? Porque ya los he estado empujando y hablando con la gente, pero casi lamentablemente todos los que me he topado no tienen credencial, ya está vencido. Sí tienen, pero está vencido. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo podría trabajar con ellos? No sé qué me pueden orientar, porque ya como ahorita con estas personas han llamado y pues nomás no. Sí. Pues hay muchas maneras, ¿no? El protagonista del cambio verdadero, los comités están recibiendo el día de hoy periódico, se los estamos haciendo llegar para que puedan salir a las calles a compartirlo. En cuestión de la credencial de elector, lo único que los limita el no tener su credencial de elector, pues es el no poder ejercer su derecho de votar y ser votados, ¿verdad? Entonces, por eso es la invitación a intentar. Sabemos lo difícil que es, ojalá y cambie. Se oyen por ahí rumores que hay cambios que ya vienen para los consulados, ojalá y se den. Se está trabajando con los diputados para lo mismo. Estamos en pláticas. ¿Qué pueden hacer si ellos no pueden votar? Pues lo que decían, llamadas telefónicas a los familiares en México para informar, decir, nosotros vemos esto de esta manera. En este momento, nuestro presidente no puede decir los logros que ha tenido. Él no puede, nosotros no podemos. Pues los protagonistas del cambio verdadero, claro que sí pueden, ¿no? Pueden estar pasando la voz de eso. Quería compartir nuestra secretaria. Adelante, compañera. Sí, una vez que logremos, porque sé que lo vamos a lograr, el que pase la reforma eléctrica, viene la reforma electoral. Hay muchos problemas a resolver y estoy mirando que por ahí puso, creo, Damaris, que el problema son los consulados. En parte sí, pero en parte realmente las citas que se tienen que dar por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores no soluciona completamente la negligencia del INE de no darnos la posibilidad de sacar nuestra credencial de elector a los mexicanos en el exterior. No sé si para la próxima vez les voy a leer algo o a lo mejor está con nosotros la próxima reunión el licenciado Álvaro hizo un estudio y de 24 millones de mexicanos y mexicanas, más o menos, un poquito más de 24 millones en el exterior, que estamos en posibilidad de votar, o sea, mayores de 18 años, un porcentaje mínimo es el que ha tramitado su credencial de elector y tenemos que solucionar esto con ambas instituciones, pero realmente el responsable de dar una solución y una alternativa sigue siendo el Instituto Nacional Electoral, porque es su trabajo, ¿sí? El que todas y todos las y los mexicanos estén donde estén, podamos hacer este trámite y tengamos nuestra credencial de elector para poder ejercer el derecho al voto. Entiendo que por lo del COVID han sucedido muchísimas cosas, pero hace muchos años en unas elecciones, cuando la comunidad es mexicana, migrante que vive en Estados Unidos, protestó, se les permitió votar con la matrícula consular. Entonces, ahorita debemos de estar viendo que si no nos atienden a tener una cita para poder tramitar la credencial de elector, que porque supuestamente el
el acuerdo que hicieron la Secretaría de Relaciones Exteriores y el INE en el 2014, pues no lo están cumpliendo entre ambas partes, tenemos que buscar la forma de todas maneras de cómo acceder a este documento tan importante y no solamente tramitarlo, sino hablábamos hoy con el licenciado Álvaro, era quitarle los candados que tiene de que tienes que activarla como si fuera tarjeta de crédito, otra cosa que es increíble que nada más sirve para una elección y la próxima vez que va a haber te tienes que volver a inscribir en la lista nominal, un montón de cosas, ¿no? Para eso estamos trabajando con las y los diputados migrantes, pro defensa de los derechos político-electorales de los mexicanos en el exterior. Y de hecho, este martes que viene, habrá una reunión muy importante en Los Ángeles, California, con la diputada migrante Olga Leticia Chávez Rojas, donde ella les hablará de propuestas que ha puesto dentro de la Cámara de Diputados y que se van a impulsar, que es en beneficio de nosotras y nosotros, pero también hay un punto de acuerdo que se sometió, que precisamente habla para que nosotros tengamos el derecho a votar en esta en esta consulta popular de revocación de mandato y ver la forma de que el INE nos asegure el poder votar como sucedió hace muchos años. Les digo que lograron votar con credencial vencida, primero que nada se les aceptó, y también con algún otro documento que mostrara su nacionalidad, como puede ser la matrícula consular o el pasaporte. Entonces, vamos a seguir en esa lucha trabajando con las y los diputados migrantes por los derechos de todas y todos nosotros a poder ser parte de la toma de decisiones en los procesos electorales. Y pues decirles que hay que mantenernos activos participando en este tipo de reuniones, presentando cuáles son las necesidades que ustedes miran, las necesidades que queremos que estos diputados resuelvan, porque son ellos los que se tienen que hacer por medio de cambio de leyes, de la ley secundaria, de propuestas de ley y de puntos de acuerdo. Esas son las formas en que podemos ir avanzando y sería muy bueno que pues el licenciado Luis Álvaro estuviera a la próxima reunión y que nos diera una breve explicación para poder avanzar al respecto, ¿no? Y pues no sé qué más decirles, ¿no? Es frustrante, pero yo los admiro y les mando un abrazo a todos y cada uno porque hemos resistido, seguimos resistiendo, somos los héroes paisanos, como nos llama nuestro presidente, pero somos los que desde fuera de la patria estamos luchando por cambiarla y por hacer realidad la cuarta transformación. Y eso es muy valioso y se los reconozco a todos y cada uno. Así es. Muchas gracias, comisaria secretaria. Pues así es, ahorita lo único que se puede hacer es seguir intentando sacar la credencial del elector, dejarnos saber cuáles son los impedimentos que tienen, cuáles son las dificultades que están teniendo para nosotros intentar hacérselas llegar a los diputados, senadores, para que hagan algo al respecto e invitarlos a que tengan un diálogo con ustedes, ¿no? El año pasado se intentó, no se logró como lo queríamos, pero este año creo que vamos a tener la posibilidad porque pues, ahora sí contamos con diputados migrantes. Pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias, Saúl. Un muy buen tema. Pues los esperamos la próxima semana. Misma hora, misma liga. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.